cuando Cintia me hizo la invitación de estar con ustedes, lo cual realmente agradezco mucho. Estoy realmente muy contenta de poder compartir este trabajo con ustedes, ¿no? Y que pues no es un trabajo que esté cerrado, que todavía está en proceso, ¿no? Entonces, obviamente que la retroalimentación siempre es bastante positiva para ir mejorando ello. Bien, lo que les traigo como el proyecto que estamos realizando, pues surge dentro de un PAPIT, ¿no? De un PAPIT que a su vez surge de algunas consideraciones en que yo y otro colega empezamos a tejer fruto del taller, donde yo y ellos somos maestros en taller de arquitectura de paisaje justo de la licenciatura, y en el cuarto semestre yo les propuse que podríamos trabajar Morelos porque me parecía un estado interesante, con una escala interesante para que pudiéramos acercarnos con los chicos, ¿no? Que ya estaban en ese entonces en sexto semestre. Y obviamente que de ahí empezaron a surgir diferentes consideraciones, ¿no? Y que después culminó en el proyecto PAPIT, que lo que les presento en realidad son avances de este proyecto y cómo lo hemos ido construyendo, a dónde hemos estado llegando, y obviamente que también quedan muchas consideraciones y ámbitos que todavía no hemos llegado a tener datos mucho más concretos, pero bien, ahí esperamos, ¿no? Y incluso como a su vez esto nos ha llevado a un rumbo diferenciado que tiene que ver con la cuestión de la salud pública, pues mucho antes del COVID, mucho antes de ello. Y bien, son algunas consideraciones de ese proyecto que yo quiero compartir con ustedes. También, pues el acercamiento metodológico me parece importante, ¿no? Entonces, bien, obviamente que este trabajo surge primeramente de algunos cuestionamientos, ¿no? Cuestionamientos tales como cómo se integra el proceso de planeación urbano regional en la praxis en el estado de Morelos, y obviamente esto a partir de muchas dudas que nos empezaban a llegar, ¿no? Cuando analizábamos los planos, los datos, ¿no? Cómo se ha espacializado los discursos de la planeación y el desarrollo en la zona metropolitana de Cuernavaca, cómo se individualiza el estado de Morelos y más concretamente en la zona metropolitana de Cuernavaca las formas neoliberales de producción espacial, y a su vez esta pregunta surge de otro proyecto en lo que yo he estado trabajando también, sobre las divergencias espaciales de la configuración, ¿no? Del neoliberalismo en la ciudad, ¿no? Y que también nos pareció interesante entenderla desde el estado de Morelos con las particularidades del estado de Morelos y pues y las particularidades, como hace rato hablaba con Cintia, que tiene una relación con los procesos históricos, ¿no? Porque se ha vuelto tan importante lo territorial en los discursos y procesos de subjetivación académicos y políticos de gobiernos neoliberales, que a su vez se dicen democráticos y progresistas. Esto nos pareció como muy interesante, ¿no? Porque actualmente ustedes se dan cuenta, se habla mucho del enfoque territorial, ¿no? O del territorio o del desarrollo territorial, pero la forma como se ha estado manejando y conduciendo esta categoría yo creo que todavía es bastante cuestionable porque no ha habido un cambio en términos metodológicos como tal, sino más bien a una producción discursiva, pero que en la práctica se establece a partir de los mismos instrumentos, ¿no? de los años 40, de los años 50, ¿no? Y cómo podemos comprender la conformación actual de la planeación a partir de las geometrías de poder y la política de escala. Sobre todo este es el marco teórico, metodológico, donde consideramos que nos puede dar algunas ideas, algunas pistas para comprender la configuración de los procesos de planeación y ordenamiento en el Estado, ¿no? Y obviamente que esto, pues a su vez, nos construíamos algunos supuestos teóricos, algunos elementos explicativos que nos podrían como dar el camino, ¿no? Para
para poder ir indagando, ¿no? Primero de ellos, ¿no? Partimos de América Latina como laboratorio de shock experimental de regulación, opresión, explotación hegemónica territorial bajo el paradigma del subdesarrollo, ¿no? Lo cual a su vez ha permitido ir construyendo, ¿no? Los marcos normativos, legislativos, ¿no? De la política urbana y de la política ambiental, ¿no? Porque no hay una política como urbano-ambiental, ¿no? Otro supuesto de lo cual partíamos de la disipación de un discurso ideológico opresor que oculta las formas enajenadas de existencia bajo un régimen biopolítico de regulación y control a través de estructuras y mecanismos políticos de poder, pues que se visibilizan en el territorio de forma multiscalar, ¿no? Y aquí donde entran los diferentes agentes, pero obviamente bajo la tutela del mismo Estado, ¿no? El papel que juegan las ciudades medias, perdón, el papel que juegan las ciudades medias en las geografías del poder como territorios de implementación de políticas abstractas en lo local, así como organizaciones de consolidación. Y esto es muy interesante, ¿no? Y esto porque cuando veíamos las directrices de la ONU nos llamaba mucho a la atención cómo se estaba reconfigurando, ¿no? El papel que tenían las ciudades medias y pues obviamente que esto no es casual, ¿no? Entiendo que Cintia también lo ha planteado para el caso de Morelos, creo que hay muchas similitudes, ¿no? Uh, en el papel que no es un papel subalterno, yo siento, ¿no? Lo que pasa es que tiene un rol muy importante, ¿no? Las ciudades medias en términos de la política neoliberal. Y ahorita vamos a ver por qué en el caso de Morelos nos queda muy claro que tiene que ver con la producción periférica de vivienda masiva, ¿no? Que se ha producido en el Estado, ¿no? Y que ha consumido una parte importante del suelo agrícola, ¿no? Y por otra parte, también esta idea del modismo, del enfoque territorial como una decoración de lenguaje sin mayor significación por la carga ideológica que lo mismo trae y a su vez como eso está legitimando, ¿no? De ciertas y determinadas políticas, pero que en la práctica, o sea, en la acción concreta, pues no ha tenido realmente un impacto significativo en relación a los cambios, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo estructurado pues este proyecto? Como la línea de alguna manera, ¿no? Que da la pauta, que permite entender mejor la configuración real, ¿no? Primer momento, partiendo del desarrollismo, del neoliberalismo y la naturaleza, ¿no? Y cómo eso ha permitido configurando ciertas políticas, las contradicciones neoliberales de la planeación urbano regional en México, a partir de los procesos de territorialización de la planeación en la zona metropolitana de Cuernavaca, no se dándole como una estructura lógica, después viendo la simulación ideológica de lo que ha representado lo territorial en la planeación urbano regional, y a su vez la importancia de repensar esa planeación urbano regional con un enfoque territorial real, pongámoslo así, en la zona metropolitana, ¿no? Entonces, bien, ¿de dónde surge, ¿no? La reflexión, ¿no? O sea, más dentro de un encuadre teórico, ¿no? Pues a partir de los cambios, ¿no? Producidos por la Gran Depresión del 29, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente el estado político latente de la Guerra Fría, fueron momentos estratégicos que marcaron y determinaron las pautas de construcción de las ciudades y que proyectó, ¿no? Lo que vendría a ser la planeación urbano-ambiental, en que cada ciclo geopolítico arrastra una serie de intereses y premisas anclado en las necesidades de reconstruir los planteamientos de la política urbana y pues a su vez incorporar directrices que den respuesta más a intereses políticos que a intereses socioespaciales. Sin embargo, cada ciclo acompañado de la promesa de la modernidad, del desarrollo y del crecimiento económico, así como de la calidad de vida y de los derechos humanos, pues se fue espacializando en la proposición de la planeación urbana a través de modelos de urbanización antagónicos, ¿no?
entre el orden político y el desorden territorial. El cierto es que durante ese ciclo de intensa urbanización mundial, de crecimiento y transformación de las ciudades, de destrucción urbana en las conflagraciones militares, introducción de cambios tecnológicos, de manifestación de graves problemas en las ciudades, se elaboraron, ¿no?, en el mundo y en América Latina infinidad de planes de desarrollo urbano, urbanismo para viejas o nuevas ciudades. Se desarrollaron teorías, metodologías y técnicas para la planeación. Se evaluaron sus resultados, pues casi siempre bastante escasos, y el discurso político se llenó de frases elocuentes sobre la necesidad y la utilidad de la planeación urbana, ¿no? Y esto, pues, de esto lo manifiesta un trabajo de Pradilla de 2009, que pues, si no conocen, yo recomiendo que se pueda leer. Sin embargo, pues la planeación en ese sentido, se vuelve una cortina de humo que legitima una serie de intereses, reproduciendo un statu quo que a través de una multiplicidad de planos de cobertura territorial y ensamblados en modelos homogéneos no permite la reproducción de las diferencias territoriales, ¿no? Y es a partir de ahí que se constituye la política. O sea, son modelos de planeación estáticos anclados a los modelos tradicionales de zonificación, como si el territorio fuera uniforme en cualquier latitud geográfica, ¿no? Entonces se delimitan porciones del territorio más o menos uniformes, metodológicamente bastante cuestionable por las variables utilizadas y a través de bases de datos estadísticas que no contemplan la diversidad del mismo, así como su realidad. Y infelizmente todavía esta es una práctica que se sigue dando pues, en las escuelas de arquitectura y urbanismo, así es, no sé tanto en el caso de la geografía, ¿no? Entonces, bien, lo que hemos podido observar es que los planteamientos presentados en los distintos programas de desarrollo parten de estrategias ambiguas y abstractas en que no hay un trabajo científico de análisis de los datos reales, y eso mostraría las necesidades del territorio y planificar acorde a la praxis. Esto fue muy interesante porque también cuando en el caso del taller, lo que empezábamos a ver es cómo había una divergencia tan importante entre los datos oficiales y lo que se podía producir a través de, en el caso, por ejemplo, de las imágenes satelitales que son gratuitas, por ejemplo, lo que daba en términos, para el caso de Morelos, cuál era el estado real, ¿no?, del crecimiento urbano y lo que nos estaba dando, por ejemplo, el INEGI, ¿no?, que eran límites muy rígidos, ¿no?, como si fuera un contenedor. Entonces, al no considerarse las características dinámicas de los territorios, los instrumentos no han permitido avanzar en la construcción de una política real y dinámica encuadrada en las diferencias socioespaciales, ¿no? A su vez, la contrarrevolución anti-keynesiana neoliberal, lo que está planteando Guillén, que se da a par de la construcción de una serie de planes y las propuestas de las organizaciones internacionales, reconociendo las calamidades de la urbanización y la necesidad de recuperar el medio ambiente, en que la naturaleza se vuelve ella misma también productora del propio sistema capitalista neoliberal. Se torna aún más imponente el tema de la planeación desde el enfoque territorial, o sea, pero en el sentido mucho más ideológico, en los discursos políticos, sobre todo en gobiernos progresistas de Latinoamérica, amparados bajo la luz de la ONU Habitat, a su vez subsumidos al dominio hegemónico de los países del norte global y sus buenas intenciones de propiciar el desarrollo territorial. En el caso concreto de México, pues se generaron también miles de planos, programas y políticas con una cobertura de territorio nacional, pero como ya mencionado anteriormente, modelos homogéneos en que los mismos instrumentos se acaban contradiciendo, ¿no? Y esto pues es muy claro y evidente, ya que se construyen bajo la lógica de la planeación tradicional de la zonificación, pues que delimita diferencialmente lo urbano de lo ambiental. Al mismo tiempo, los programas y planes no se establecen bajo un sistema escalar relacional, en lo cual se debe generar las distintas competencias que cubren la complejidad de la estructura territorial.
En el caso de la ciudad capital, pues en el caso de la Ciudad de México, se construyeron además instrumentos concretos que permitieron la entrada del mercado inmobiliario y el capital privado extranjero, y eso pues todo ello disimulado a través del discurso de la competitividad, del progreso, el desarrollo sustentable, ¿no? Toda forma, o sea, estos discursos disimulando de toda manera toda forma de explotación socioespacial, ¿no? Generando una ciudad aún más fragmentada y donde las diferencias sociales se agudizaron. De esta forma, ¿no? Lo que buscamos, ¿no? De alguna manera es analizar esas expresiones locales, ¿no? O sea, cómo se ha ido implementando para el caso concreto, ¿no? De las ciudades medias, pero también en su configuración diferenciada en términos del rol que representa dentro del sistema de acumulación de capital, ¿no? Y el rol que representan las ciudades medias, construido siempre desde las geografías del poder, ¿no? Entonces, ¿cómo se efectiva? La gran pregunta era cómo se efectiva en los marcos de la planeación urbana y ambiental la ideología neoliberal, ¿no? Entonces, obviamente que también esto partiendo de algunas reflexiones a partir del momento que la construcción de la ciudad y de nuevas formas urbanas se adaptan a la compresión del espacio-tiempo impulsadas por el capitalismo tardío, en una diferenciación del espacio-tiempo que el capitalismo impulsa a partir de la aceleración de los procesos económicos, la creciente mercantilización de la vivienda. Para el caso del análisis de estudio es fundamental, los símbolos culturales de la transformación misma de la experiencia subjetiva de su producción y reproducción de la sociedad. Obviamente esto marcado por una transnacionalización de las formas de hacer ciudad, ¿no? A través de modelos de impuestos, ¿no? Por la economía hegemónica de los países capitalistas, y esto, como les había comentado, generando nuevos instrumentos políticos y diarios. En el caso de la Ciudad de México es muy claro, ustedes seguramente las conocen, todo lo que se construyó, los SEDEC, las ODES, los SACs, bien, hay infinitos instrumentos en la ciudad, ¿no? Y obviamente que esto ha generado que a la construcción de estos instrumentos pues esté interiorizado el marco de la política neoliberal, ¿no? En este sentido, la ciudad se vuelve blancos geográficos y laboratorios institucionales para diversos experimentos de estas políticas, ¿no? Y estos instrumentos pues se vuelven ad hoc al mercado, no sé cómo dice Neil Brenner, supongo que ustedes conozcan, ¿no? Entonces se generan sistemas de prestaciones sociales condicionadas, planos de desarrollo de las propiedades, estrategias de control social, acciones policiales y de vigilancia, de lo que estamos viviendo también creo que es un poco eso, y una batería de otras modificaciones institucionales al interior del aparato estatal local, ¿no? Pues con el objetivo inmediato de movilizar espacios de la ciudad, tanto para el crecimiento económico orientado al mercado, para las prácticas de consumo de las élites, ¿no? Asegurando al mismo tiempo el orden y el control de las poblaciones excluidas, ¿no? Entonces, ¿qué cambió en las formas de hacer planificación, ¿no? Una refuncionalización y resignificación del urbano y de las infraestructuras urbanas, ¿no? Que la ciudad se vuelve una empresa, esta idea del empresarialismo urbano regional, anclada a la economía de mercado, ¿no? En términos multiscalares, también la entrada de la economía verde, ¿no? Y ahora todo lo que es sustentable y por ahí, ¿no? El espacio se vuelve determinante como anclaje del capitalismo y obviamente que todo esto bajo nuevos instrumentos de planeación, como por ejemplo el marketing territorial y lo que se ha configurado dentro de la planeación territorial estratégica, ¿no? Esta planeación estratégica, como ustedes conocen, que viene desde la planeación empresarial y lo que busca pues es eso, productividad y competitividad, competir por la inversión de capital, competir en la atracción de nuevas industrias, ser competitiva en el precio y en la calidad de los servicios, y estos competir en la atracción de fuerza de trabajo calificada, pero con lo reverso de la no calificada, ¿no? Y obviamente que esto genera una resignificación del urbano regional, ¿no? Hay un
trabajo, no sé si ustedes conocen a Carlos Weiner, un brasileño, que tiene un trabajo bien interesante sobre la planeación estratégica, donde pues hace una crítica a la planeación estratégica, ¿no? Y cómo se fue construyendo, ¿no? Pues lo famoso documento que elaboró Jordi Borja y Manuel Castells, ¿no? Y cuáles han sido las implicaciones que eso ha tenido en América Latina. Y ello en ese trabajo hace una división muy interesante sobre cómo a través del marketing se construyeron formas diferenciadas, ¿no? De productividad y de competitividad, en lo que ello establece como la ciudad mercancía, la ciudad empresa y la ciudad patria, ¿no? Este último a mí me parece particularmente interesante y lo conecto mucho con la configuración de la Ciudad de México y con la configuración del nacionalismo, ¿no? Y esto bien, ¿esto a dónde nos lleva? ¿No? A la apertura de los mercados, a una desregulación de la planeación, flexibilización, especificación y centralización de la planeación, el diseño como elemento de control y dominación, pues, ay, perdón. Esto a nosotros como pues, a los arquitectos, a los urbanistas, es fundamental este punto, ¿no? Una transnacionalización de lo que debe ser la planeación en el marco de las ciudades globales y los nuevos instrumentos de planeación, pues ad hoc al mercado inmobiliario y al mercado financiero, todo ello con incidencia dentro del territorio, ¿no? También buscamos entender cómo se daba la planeación estratégica en América Latina, con los marcos de su espacialización, ¿no? Y aquí tenemos pues los megaproyectos fundamental y por el otro lado la producción de vivienda. Ups. Que ha sido realmente determinante, o por lo menos consideramos como las dos grandes anclas de la planeación estratégica en América Latina. Y obviamente que esto no se da a una única escala, ¿no? Esto también se da de forma multiescalar, pues en el caso de megaproyectos, dentro de la escala regional, la exploración minera, la infraestructura de transporte, a escala urbana también la misma infraestructura de transporte, los proyectos de renovación, recualificación y reconstrucción urbana enmarcados dentro del espacio público. Ya dentro de la producción de vivienda a escala regional, pues los conjuntos masivos de vivienda de baja densidad, ¿no? En el caso de toda la zona norte de la Ciudad de México, por ejemplo, el caso que les voy a mostrar de Cuernavaca, Guadalajara, bien, los ejemplos son muchos. Y dentro de la escala urbana, pues la verticalización de los centros urbanos, los megadesarrollos de vivienda de lujo, el caso de la privatización de la orla costera, pero también hay una parte interesante dentro de la escala urbana que es como consecuencia de todo esto que tiene que ver con los asentamientos irregulares, ¿no? Porque hay que no cabe dentro de este marco, pues ni modo. Esto es la parte que le queda. Por ejemplo, el caso de la Ciudad de México me parece muy interesante. Si ustedes visualizan los datos de crecimiento, por ejemplo, de la Jusco, todos los días va creciendo. Y lo curioso es que no es de gente que venga de fuera de la Ciudad de México, es dentro de la gente de la misma ciudad, ¿no? Que se ve desplazada de su ciudad, ¿no? Y se tienen que ir a sentar en las orillas de la misma. Entonces, bien, todo ello, toda esta reflexión realmente se fue tejiendo, se fue anclando en el marco del estado de Morelos, ¿no? En el caso concreto, pues de la zona metropolitana de Cuernavaca. Aquí les pido disculpa porque tengo un error, porque la zona metropolitana ya creció, no es solo Cuernavaca y Jutepec, ya está Huitzilac y ya está Tepoztlán también dentro de la zona metropolitana de Cuernavaca, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos inicialmente? ¿De dónde partimos, va? Inicialmente para construir el objeto, para entender qué está realmente pasando, ¿no? Porque siempre esto también es interesante dentro de este marco, ¿no? Ideológico de producción o de promoción de la política. Algo que nos llama mucho la atención es que siempre el discurso político se enmarca dentro del déficit de vivienda, ¿no? O sea, se construye mucha vivienda y así de ahí partíamos, ¿no? Pues en el estado de Morelos, porque hay un déficit inmenso de vivienda, ¿no? Y que es cierto, ¿no? No es que esté mal, sí es correcto lo que se plantea. Sin embargo, cuando empezábamos a construir el objeto de estudio,
nos fue generando muchas inquietudes, ¿no? Porque lo que empezábamos a ver es que había un decrecimiento, o sea, la tasa de crecimiento de la población estaba decayendo, pero la tasa de crecimiento de la vivienda seguía exponencial, ¿no? Entonces, había por ahí varias contradicciones, ¿no? Cuando hablaba de un déficit de vivienda y de un crecimiento de la población. Entonces, bien, de eso partimos en un primer momento, o sea, construir el objeto. ¿Y cómo se construye? Vamos a ver términos comparativos, cómo se ha dado el crecimiento de la población, por una parte, ¿no? Y después fuimos haciendo la relación entre el crecimiento de la población con el crecimiento de la vivienda, el crecimiento de la vivienda con el suelo, ¿no? Y ahí irnos estableciendo correlaciones de ver qué es lo que estaba pasando concretamente en el estado de Morelos y sobre todo en la zona metropolitana, porque es donde ha habido el mayor crecimiento de esta vivienda masiva, ¿no? Entonces fue cuando nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población era de 0,7 y el crecimiento de la vivienda era de 2,5, ¿no? Entonces, que estaba muy por arriba, ¿no? Del crecimiento de la población. Entonces, eso decía, espérate, ¿cómo es que dentro del marco de los instrumentos de la planeación no se están considerando estos datos? Pues sí, porque aquí lo que importaba era más bien dar cabida a, a los intereses inmobiliarios, ¿no? Entonces, bien, lo que empezamos a ver desde un primer momento fue eso. Y esto a que estaba llevando a un consumo de suelo agrícola, una cosa completamente desmedida, ¿no? Si podemos ver aquí, estaba creciendo a un 3%, lo que era muy elevado. Y obviamente que esto sobre suelo ejidal, ¿no? Entonces, todo el crecimiento de la vivienda se estaba dando sobre el suelo ejidal, ¿no? Y obviamente que aquí establecemos un marco pues mucho más amplio, términos de lo que fuimos construyendo, ¿no? Donde fuimos mediendo también la pobreza extrema, el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social. Y lo que nos pudimos dar cuenta es que el estado de Morelos, en este caso la zona metropolitana de Cuernavaca, pues es un estado donde el nivel de pobreza y el nivel de pobreza extrema es muy elevado, donde el rezago educativo también es muy alto, donde el acceso a los servicios de salud es muy escaso también, así como la seguridad social, ¿no? El acceso a alimentación, por otra parte. Ah, y donde el nivel de marginación también es muy elevado. Y obviamente, pues esto supongo que no es novedad, yo creo que esto es entendible, que la zona metropolitana, las zonas de mayores asentamientos urbanos, pues son las zonas donde los índices de marginación son más elevados. Pues aquí el caso de Cuernavaca, pues la zona más urbana donde hay más personal, Jutepec, por ejemplo, y Emiliano Zapata, que es todo esto es de la zona metropolitana, pero también el caso de Cuautla, pues que es la segunda ciudad más grande del estado. Y aquí salieron algunos datos también curiosos, caso de Jojutla y Zacatepec de Hidalgo, que no están tan cercanos de las zonas metropolitanas, pero que presentaban un índice de marginación elevado. Curiosamente, cuando fuimos a analizar lo del PIB, nos dimos cuenta que pues, el estado de Morelos es un estado muy rico. Entonces, pues ya nos quedaba claro por qué los jugadores de fútbol quieren ser presidentes y gobernadores, ¿no? Entonces, bien, cuando fuimos a ver los datos de la pobreza, nos fuimos dando cuenta cómo se ha ido aumentando el nivel de pobreza, y esto a nivel general en toda bien, que está Yautepec no, pero en general hubo un incremento de la pobreza justo en las zonas donde el crecimiento de la vivienda masiva ha sido más exponencial, ¿no? Entonces fue como ir tejiendo relaciones entre ese crecimiento de la vivienda y los datos sociodemográficos para irnos viendo qué es lo que estaba
qué es lo que estaba pasando, pues obviamente todo ello también a la luz de los instrumentos de planeación que se han ido revisando, construyendo de nuevo, ¿no? En el caso de la tasa de crecimiento de suelo artificializado, pues obviamente que también nos quedaba claro, ¿no? Que hubo un incremento del suelo artificializado, ¿no? Y sobre todo, si ustedes se dan cuenta, pues en Temisco, Yautepec, Emiliano Zapata, Xochitepec y Miacatlán. O sea, porque eso ha sido los municipios donde han recibido, ¿no? Los grandes conjuntos de casa geo, pues ya no existe, los y de casas ARA, ¿no? Porque son extensiones muy grandes de construcción de vivienda, ¿no? Y aquí, mira, en esta foto podemos ver, caso de 2000 y 2015, cómo se ha ido creciendo la mancha urbana, o cómo ha ido creciendo el suelo artificializado, ¿no? Y podemos ver que después es toda la zona sur, ¿no? De los municipios colindantes, pero eso también es entendible porque pues aquí ustedes saben, tenemos la sierra, entonces no se puede crecer, pero para el sur es todo plano, entonces pues se ha dado un crecimiento exponencial al sur y pues como ustedes saben, todo esto aquí es tierra ejidal. Miren, en esta foto creo que pues es más claro, en el año 2000 y 2020 ya cómo ha crecido, ¿no? La ciudad, ¿no? Sobre todo en las zonas sur, ¿no? Esto es una foto mucho más, con una resolución más baja. Miren, aquí estoy hablando de los conjuntos, um, para que vean cómo la inmensidad de estos conjuntos de vivienda. Ahora, lo interesante cuando visualizábamos todo ello es que realmente esta producción de vivienda no está dando respuesta al déficit de vivienda, porque el déficit de vivienda se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, aquí estaba dando respuesta a esta vivienda. Y aquí Cuernavaca, pues la cercanía que tiene con la Ciudad de México, es muy interesante porque esta vivienda se construyó para los segundos créditos, o la gran mayoría de la vivienda se construyó para los segundos créditos que empezaron a otorgar el Infonavit, ¿no? Y entonces realmente muchas de estas viviendas están cerradas, ¿no? Pues que son de personas de la Ciudad de México que muy rara vez incluso vienen hacia a Cuernavaca, ¿no? Entonces, estos conjuntos, muchos de ellos son conjuntos desiertos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante de ver cómo esta producción de vivienda realmente no estuvo dando respuesta a ese déficit, pero que ha tenido implicaciones socioespaciales o socioterritoriales importantes. ¿Y eso por qué? Porque este tipo de vivienda se ha ido construyendo, como les comentaba, sobre suelo ejidal, sobre suelo de producción agrícola, ¿no? Y eso a su vez ha tenido un impacto importante, ¿no? Tanto en lo nivel de producción, pero también, y aquí sí exploratorio, les voy a ser muy sincera, porque estamos en ello, ¿no? No hemos podido todavía aterrizarlo, el hecho de que esto está conectado con los padecimientos en términos de salud pública. O sea, que a partir de la pérdida del suelo y de la producción agrícola, ha notado un incremento de algunos padecimientos de salud, como es la obesidad y la diabetes, ¿no? Y que puede estar correlacionado con este proceso. Todavía no tenemos los datos trabajados, pero parece que todo apunta a ello por algunas cuestiones que fuimos determinando. Y también yo tengo una alumna de doctorado que está trabajando para el caso de Guadalajara, y ahí sí ya tenemos una correlación entre la producción de estos conjuntos con los padecimientos de salud pública, como es el caso de la diabetes y la obesidad. O sea, sí hay una correlación.
entre ellos. Aquí sería un poco diferente porque en este caso de Guadalajara tiene que ver con la gente que vive directamente ahí, en esos conjuntos que están completamente alejados de los centros de trabajo, y en el caso de Cuernavaca tiene más ver con la pérdida del suelo para la producción agrícola, ¿no? Entonces hay una correlación, pero es diferencial, ¿no? Ah, y aquí pues empezamos a entender un poco más a qué nos referimos con esta idea de la salud pública, ¿no? Y hay mucha correlación, ¿no? O sea, lo que empezamos a ver es que hay un cambio de los padecimientos de salud justo a partir de los años 80 que tiene justo que ver con la entrada más a fondo de la política neoliberal, como a su vez ha habido un aumento de diabetes asociada al incremento en la obesidad, ¿no? Y que 90% de los casos son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad. Um, como les comentaba, en dos situaciones diferentes, lo que me parece muy interesante que estamos visualizando. O sea, en el caso que les comentaba de Guadalajara, porque la gente está muy lejos de los centros de trabajo o incluso de los centros de abasto. Lo que hay cerca de estos grandes conjuntos, pues es las tiendas del Oxxo, ¿no? Entonces, la mala alimentación que la gente tiene derivada de la lejanía, ¿no? De su vivienda con los centros de trabajo, de servicios, de equipamientos, ¿no? Y en este caso, porque la gente ha perdido su tierra de cultivo, o sea, no ha perdido su base alimenticia, ¿no? Y ya después empezamos a ver los datos de Morelos, ¿no? Que estaban arrojando, ¿no? Uh, 7 de cada 10 adultos prevalece, ¿no? Combinada de 72.5%, una continua padecimiento de exceso de sobrepeso, obesidad, ¿no? Se observa un aumento en las cifras de sobrepeso y obesidad de mujeres adultas, que normalmente son las que quedan. Este incremento es mayor en las zonas rurales, ¿no? Esto les digo los datos de Morelos. Y los hombres adultos se observa un incremento continuo en zonas rurales también, en que la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumenta, ¿no? Entonces, parece que todo está apuntando, ¿no? a esta correlación, ¿no? Bien, aquí empezamos a ver más los datos de salud, empezamos a trabajar los datos de salud, ¿no? Y se ve perfectamente cómo ha aumentado la obesidad en México, ¿no? Esto para el caso del estado de Morelos, la comparación entre 2006 y 2012, por ejemplo, también dentro del estado de Morelos, esto por localidad, ¿no? Y se ve pues que hay un padecimiento mejor entre los adultos, ¿no? Y parece que tiene más una correlación en los ámbitos rurales, ¿no? Ay, perdón, se me pasó, ¿no? También empezamos a ver el estado de nutrición de hombres de 20 años o más de acuerdo con la clasificación del índice de masa corporal. También se está viendo cómo hay un aumento de la obesidad, por ejemplo, ¿no? Aquí también. Y esto es muy interesante porque ya viendo en términos más teórico-metodológicos, ¿no? Lo que plantea el modelo de determinantes sociales de la Comisión la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, ¿no? Es que estos padecimientos están asociados con el contexto socioeconómico y político y me parece muy interesante esto, pues que está muy asociado con las políticas sociales, ¿no? Con el mercado de trabajo, la vivienda, con la cultura y los valores sociales y obviamente pues con las condiciones de vida y de trabajo, ¿no? Entonces, esto denota que realmente lo que se ha produciendo en términos de planeación no ha sido hacer planeación, no ha sido construir vivienda, que es muy distinto de la planeación. Bien, yo no toco esto porque no quiero ser una más que va a tocar este tema, no siendo para nada especialista y no queriendo decir obviedades, entre las muchas que hemos estado escuchando en los últimos días, pero efectivamente cuando vemos el mapa de los casos de COVID, pues nos damos cuenta que tiene una relación también con las zonas de alta densidad o con las zonas más donde hay mayor construcción, mayor densidad, ¿no? Aquí
tenemos la área metropolitana, pero digo, todavía esto no lo podemos manifestar en términos concretos de los datos porque todavía lo estamos trabajando, ¿no? Entonces, lo que podemos ver justo es eso, ¿no? Una simulación ideológica de lo territorial en la planeación urbana regional, ¿no? Porque lo que hemos visto es que la política o la planeación está orientada a la producción de vivienda, ¿no? Entonces, esto que muestra, pues, unas contradicciones de la planeación. Los datos reflejan el fracaso del sistema de planeación de Morelos. No hay una visión territorial, por supuesto, una anomalía en el sistema de planeación, una planeación que separa, que divide y controla distintas escalas, ¿no? Las implicaciones territoriales que eso tiene, la homogenización y la diferenciación como parte del mismo proceso de reproducción del capital, que es fundamental, ¿no? Para la apropiación capitalista, una acumulación desigual de valor, los territorios como fronteras simbólicas y políticas, ¿no? Esta división muy clara entre lo urbano, lo ambiental y lo regional, una disociación entre la praxis y la política, una ambigüedad muy grande, ¿no? Entre los discursos, entre la manifestación de un déficit de vivienda y una sobreoferta de vivienda, ¿no? Que no está de la mano con ese déficit, ¿no? Y un conocimiento fragmentado, pues inducido, real, no sé, del territorio, ¿no? Y obviamente que pues esto se establece a través de correlaciones y consecuencias ciclares, ¿no? Y que pues se manifiesta a diferentes escalas, ¿no? De territorio, desde el lugar, del espacio y de la región. Y pues, pero pues esto parece, es como el plus del propio proceso de acumulación de capital es esa intervención a las diferentes escalas, ¿no? Y esto aquí está llevando a una pérdida de la biodiversidad, al monocultivo, ¿no? La pérdida del suelo agrícola, la pérdida de las formas tradicionales de cultivo, y esto pues nosotros consideramos que sí hay una correlación muy fuerte en el caso de Morelos con los padecimientos de salud como la obesidad y la diabetes, que se están justo manifestando en estas zonas que perdieron suelo agrícola, cambio en los padecimientos de salud, aumento de sobrepeso y obesidad, aumento de los factores, de riesgo y vulnerabilidad, un aumento de la pobreza urbana y rural. Esto creo que me olvidé ponérselos, pero ha habido un incremento importante, la centralización de proyectos en zonas de altos ingresos, una intervención por sector social, una pérdida de identidad urbano-regional, la subutilización, un abandono de los espacios urbanos a distintas escalas y pues obviamente con un hacinamiento de los sujetos de crédito. ¿Por qué? Porque el déficit de vivienda justo se establece para sectores que no tienen posibilidad de acceder a un crédito para comprar una vivienda, ¿no? Uh, También esto dentro del marco de la simulación, esto me parece muy interesante, ¿no? La inminencia de la cuestión territorial, ¿no? Como una conformación ideológica, el poco o mucho impulso de cambio político y reformas institucionales que pudiera haberse amortigua con consecuencias multiescalares, ¿no? Esto me parece completamente fuera del contexto, ¿no? Dentro de una promoción de una identidad que pues no hay ya una identidad como tal, ¿no? Entonces, pues algunas consideraciones, ¿no? Para repensar la planeación urbana o regional, o sea, desde donde estamos partiendo también. La importancia de verse desde el plano nacional de desarrollo, algunos ejes generales que nos parece importante, como la justicia y el Estado de Derecho, el bienestar, el desarrollo económico, algunos ejes transversales, la igualdad de género, la no discriminación e inclusión, lo combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, pero lo que nos parece importante es que dentro del Plan Nacional de Desarrollo pues ya se considera el concepto del territorio. Habríamos que ahora analizar pues bien su conceptualización y su aplicación, ¿no? Y partiendo de cómo se debería entender ese enfoque territorial, ¿no? Presentando implicaciones directas a los modelos de políticas públicas que se intentan poner en marcha por zona. O sea, pensarlo
desde realmente, desde los agentes, desde de la gente, desde de la multiscalaridad, ¿no? Desde las dimensiones del territorio, ¿no? Lo que yo pongo aquí, esta multidimensionalidad, la multicultura, la capitalización humana, la articulación entre lo urbano y lo rural, el valor agregado territorial, la importancia de vernos desde la diferenciación, no desde la homogeneación, ¿no? Entender el territorio como una categoría epistemológica me parece muy importante, ¿no? Entender la planeación desde una geopolítica social por la necesidad de entender el conjunto del territorio, de la economía, de las formas sociales como fundamento y efecto de la geopolítica moderna y que actualmente está refundiendo por una geografía emergente de la economía y la seguridad, que podría ser mejor captada como una geoeconomía. A mí me parece muy interesante la propuesta que hace Deborah Cohen y Neil Smith, ¿no? A través de los fundamentos de la geoeconomía, identificar el patrón espacial de las relaciones sociales de organización espacial, rebasando una simple mirada descriptiva, no es necesario verlo territorialmente, ¿no? O sea, las prácticas de la gente, construir un sistema de planeación desde el ordenamiento territorial que me parece a mí o sea, no existe como tal, ¿no? Un sistema de planeación enmarcado desde el ordenamiento, que se interconecte y establece las bases de actuación de cada instrumento a partir de los datos reales y no de proyecciones futuras, ¿no? Porque también tiene que ver con eso. O sea, cuáles son las bases de datos que se está utilizando para la toma de decisiones, ¿no? Me parece a mí que eso también es un problema importante, ¿no? Y bien, con esto termino. Hasta aquí hemos trabajado, ¿no? Y pues me encantaría, ¿no? También ahora escucharlos, ¿no? Como también la parte de la retroalimentación, eso me dejaría muy feliz, ¿no? Para que también podamos evoluir en los planteamientos en el trabajo, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carla. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Ya tenemos a Alejandro que está pidiendo la palabra. Te escuchamos, Alejandro. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo desafortunadamente me tengo que ir más o menos pronto, pero sí quería aprovechar como para hacerte un par de preguntas. Una tiene que ver con pues el espacio temporal de análisis. O sea, hablas desde los 90 hacia acá en la configuración de Cuernavaca. Sin embargo, pues podemos ver que históricamente Cuernavaca desde 1950 ha sido una ciudad cuyo mercado inmobiliario está destinado fundamentalmente a la segunda vivienda. A partir de los 50 sabemos que aproximadamente el 30% del stock habitacional de la ciudad está desocupado. Pues eso claramente no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Como que, ¿por qué el neoliberalismo entra como categoría de análisis, siendo que la ciudad históricamente ha tenido este comportamiento? Sí vemos que a partir de los 90, yo diría que más bien después del sismo del 85, pues vemos una gran movilidad de gente de la Ciudad de México hacia Cuernavaca, impulsado por pues la descentralización de grandes institutos de investigación, que de hecho Cuernavaca es la ciudad con el mayor número per cápita de investigadores en el país, impulsado precisamente por este proceso de descentralización, y que más bien parte también de esta tendencia de ocupar la cercanía de la Ciudad de México como los atributos ambientales de la ciudad para impulsar un mercado de segunda vivienda. Entonces, sí quisiera como ver esas partes. Y la otra es, hablas de la correlación entre la pérdida de suelo agrícola junto con el aumento de enfermedades, como de cosas de salud. Y bueno, puede que exista correlación, pero ¿cuáles son las condiciones causales que tú alcanzas a ver? Y la última pregunta tiene que ver también con la pérdida de suelo agrícola. También desde los 80s sabemos que pues en la zona metropolitana de Cuernavaca ha habido un abandono sistemático del suelo agrícola, impulsado fundamentalmente por la contaminación del río Patlaco y del Tembembe, que hace inviable el cultivo de hortalizas. Entonces, pues es mucho más viejo, ¿no? Como el tema de
del abandono del suelo agrícola, y más bien este abandono que hace que el suelo agrícola no sea rentable para sus propietarios, se vuelva una condicionante, una directriz para la venta de este suelo para los grandes vivienderos, ¿no? Como que es pues parte del proceso que sí hemos visto en la zona metropolitana de Cuernavaca y en el estado de Morelos en su conjunto, ¿no? Impulsado también por esta noción de los atributos ambientales de Morelos que hacen que se vuelva altamente deseable para ciertos sectores de la clase media del DF que buscan una segunda vivienda. Entonces, siempre ha estado como impulsado el sector inmobiliario por el mercado de la segunda vivienda, ¿no? Nunca ha estado destinado a atender el déficit eh, habitacional en la ciudad y en el estado más o menos, en la ciudad para nada, ¿no? Y creo que esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Sí, sí, contesto, Alejandro. Ok, gracias, Alejandro. Veo que conoces muy bien a Cuernavaca y a Morelos. Mira, la primera pregunta que tú comentas, mira, es nuevo en el sentido del cambio en términos del tipo de producción de vivienda. O sea, es muy diferente lo que se empieza a producir como vivienda masiva periférica a la vivienda que se construyó en los años 40, en los años 50, porque ahí estamos hablando de colonias dentro de la ciudad, colonias centrales, como por ejemplo es el caso de Vista Hermosa. Estamos hablando de otro tipo de producción de vivienda muy diferenciada, donde el mercado inmobiliario no tenía la misma burbuja que se empieza a presentar a partir de 2000 más o menos, ¿no? 2000 y algo, aquí se fue un poquito después, ¿no? Entonces, es diferente en ese sentido, ¿no? Que es otro tipo de producción de vivienda, muy distinta a la que se dio en los años 50, en los años 60. Yo se hubiera puesto aquí el mapa que tengo de la consolidación de de las colonias, de los barrios en Cuernavaca, pero dentro de Cuernavaca, ¿no? Cuernavaca municipio. Aquí ya estamos hablando de la zona metropolitana de Cuernavaca. Entonces estamos hablando en términos espaciales, territoriales y temporales distinto, ¿no? Que no es lo mismo. Tomamos los de 90 y 2020, ¿por qué? Porque éramos los datos que teníamos en términos para poder comparar, aunque 90 podríamos cuestionarlos, pero teníamos los de 2000, 2010, 2015, los prospectivos, ¿no? Entonces, eso fue el punto. Ahora, también lo que tú comentabas, que decías que no se ha construido este tipo de vivienda, o sea, la periférica para el déficit, pues no, pero en términos políticos sí. ¿Por qué? Porque se establece, se legitima y se justifica la producción de vivienda, ¿no? Y el cambio del giro del suelo porque hay un déficit de vivienda, ¿no? Y eso es claro, y si quieres te puedo mostrar todos los artículos de los periódicos que tenemos, donde se alegaba y legitimaba la necesidad de este cambio, ¿no? Porque hay un déficit de vivienda, ¿no? Claramente que esta vivienda no cubre ese déficit, ¿no? Porque no está pensado realmente para las personas que necesitan vivienda, que además son las personas que ni siquiera tienen derecho a crédito. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bien, esto lo primero que tú comentabas. Lo segundo que tú planteabas de la relación de lo solo agrícola y salud, mira, esto todavía, como te decía, no tenemos, todavía los datos no los terminamos de trabajar porque son muchísimos, se tienen que separar, los datos de salud traen muchísimas variables, muchísimas, ¿no? Entonces, los tenemos, todavía los estamos trabajando. Sin embargo, como tú decías, o sea, hay una hipótesis, hay un supuesto, ¿no? De dónde estamos partiendo, es que justo, y ahí ya tenemos algunas bases, es que donde hay mayores padecimientos de obesidad y de diabetes, justo es en las zonas periféricas a la construcción de vivienda, o sea, lo que se constituye como las zonas rurales, ¿no? Entonces, las condiciones tienen que ver con el desplazamiento, te digo, supuestamente, desde un supuesto, con las condiciones de desplazamiento de la gente de sus tierras. No tenemos indicios
por las entrevistas y varios elementos que ya pudimos conformar de que realmente ese abandono se haya dado por la contaminación del río, ¿no? Sino más bien por presiones de venta de las tierras. Eso es donde tenemos hasta ahorita análisis, ¿no? Entonces, no porque haya contaminación, la gente lo haya dejado así nomás, sino más bien porque ha habido... ¿No me puedes escuchar? Yadira dice que no te escucha. Yo sí también te escucho muy bien. No sé, Yadira, ¿en qué parte No me escuchaste. repetir? Dice, pero no sé en qué parte te habrás quedado, Yadira, para... Sí, yo también escucho. Yo también escucho. No sé. Ok. Pero creo que ella no nos escucha, ¿cierto? No, creo que está Creo teniendo que problemas no nos con escucha porque su no conexión. Sí, Ahorita la checo. Ah, sí, bien, listo. Ajá, si quieres seguimos y luego ya. Ahora que se vuelva a conectar. Ok. Sí, más bien, si no ha habido presiones por detrás para que la gente deje sus tierras, ¿no? Entonces ahí no te puedo asegurar, o sea, que sí que haya sido por la contaminación, o sea, que esto ya tenga una larga historia y que a la gente lo haya dejado por contaminación. Yo creo, de lo que hemos podido indagar, que tiene más bien que ver con ciertas y determinadas presiones y configuraciones discursivas, Alejandro. Pero bien. Y no sé si te contesté. Pues 2 de 3 más o menos. 2 de 3 más o menos, pues la que Sí. no quedó más o menos, dime. Este, la otra era sobre la relación causal. Pero bueno, nada más quería decir un poco de la primera pregunta. Pues sí, me queda claro como la parte de que la producción de vivienda a partir de los 90 no estaba destinada a cubrir los déficits de vivienda, pero no, el discurso yo lo veo más bien como un discurso nacional e incluso global, ¿no? Como que sería un poco injusto pensar que fue impulsada a partir más bien sería injusto y al mismo tiempo darle demasiadas pues capacidades de planeación al gobierno de Morelos y de Cuernavaca, pensar que desde lo local se hubiera impulsado una estrategia de ocupación territorial de viviendas de segunda residencia. Más bien esto fue una política nacional, ¿no? A la que el Estado y la ciudad fue absolutamente incapaz de responderla a través de instrumentos de planeación. Sí, entonces creo que me entendiste mal, porque Okay. justo eso es lo que decía, o sea, hay un marco global, ¿no? Pero sí, los gobiernos sí han adquirido, han implementado en sus políticas, ¿no? Aparte de esa transnacionalización, en términos, no caso de la producción de vivienda, claramente que esto se adapta, ¿no? Se encausa dentro de un marco que es mucho más amplio, ¿no? Y si tú ves las inmobiliarias no tienen una inserción estatal, ¿no? Tienen una inserción, muchas de ellas nacionales y algunas internacionales, pues dependiendo de las que estemos, de las que sean, ¿no? Sí, ya de acuerdo. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Anaí, ¿quieres hacer una pregunta? No te escuchamos, Anaí. Ok, bien, listo. ¿Alguien más quiere hacer? Vamos Anaí cede su lugar para alguien más si quiere hacer alguna pregunta en lo que ella ve que le pasa a su computadora. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, bueno, voy yo.
Viste de que, no, ya, Yadira, sí. Sí, Yadira, te escuchamos. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eh, Yadira, ¿verdad? em, así es, así es. Muy interesante tu plática, me gustó mucho. Desafortunadamente, por cuestiones técnicas, me perdí un poco de la respuesta que estabas dando con el tema justo de salud y pérdida de la tierra agrícola. Este tema es para mí de mucho interés, ¿sabes? Porque hemos analizado mucho esto de la pérdida de tierra agrícola, ¿no? Y las consecuencias sociales, económicas, etcétera, etcétera, ¿no? En los medios de vida de la gente, ¿no? Y, y esto que tú estableces o que han estado empezando a establecer es muy interesante. Como decía, me perdí, a lo mejor voy a preguntar algo que ya comentaste y lo No pasa siento, nada. es que me perdí ahorita de la parte técnica, ¿no? Pero, em, bueno, lo que hemos visto en el caso de la agricultura alrededor de las ciudades es que antes de que comience a haber venta, generalmente hay una transformación, ¿sabes? De la agricultura, pasa de una agricultura meramente tradicional y de autoconsumo a una agricultura como más tecnificada, ¿no? Con un uso intensivo, o sea, justamente la ciudad promueve este tipo de cambios, ¿no? En donde la agricultura comienza y el suelo también ya no comienzan a verse como un bien o como un bien para las personas, sino empieza a adquirir cierto valor, ¿no? Y la agricultura entonces comienza a intensificarse con la idea de producir más, mucho más en el mismo espacio, ¿no? Esto para satisfacer las demandas de la ciudad, ¿no? Y en este sentido, entonces, los productores agrícolas, los ejidatarios, comienzan a adoptar una serie de prácticas y de insumos, ¿no? Entre estos, pues está toda la cuestión de fertilizantes, fertilizantes químicos, pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso comienzan a hacer cambios, justamente pueden transitar de una agricultura de subsistencia quizás a un monocultivo dependiendo de las condiciones o a veces a una diversificación de productos que nada tienen que ver con los que ellos solían sembrar antes de que estos procesos pues comenzaran a tomar importancia en estos sistemas productivos. Y ahí es donde la parte de lo tradicional de la agricultura creo que va perdiéndose poco a poco, ¿no? Este tema de lo tradicional vaya, puede haber discusión en ello, pero lo que vemos es que muchas veces cuando los productores venden, la agricultura que ellos suelen tener ya no se parece tanto a lo que solían tener, ¿no? Incluso, bueno, sabemos por el ejemplo de Morelia, que lo primero que venden son las zonas o las áreas de uso común. Allí empiezan a dejar de pastorear, allí comienzan a dejar de sembrar porque es generalmente agricultura de temporal y la agricultura que va quedando pues ya es muy intensificada, ¿no? Entonces, esto pues comienza a afectar ya desde antes las dietas y las formas de consumo pues sí, las dietas y las formas de consumo de las personas, ¿no? Tanto principalmente de los dueños de estos sistemas productivos, concretamente ejidatarios, ¿no? Y, y es por eso que me atrajo mucho me llama mucho la atención de esto que ustedes comentan, ¿no? De la salud y el suelo agrícola. Como decía Alex, seguramente ha de haber relaciones, pero esa parte me la perdí un poco y quisiera ver si pudieras explicarme un poquito más al respecto. Y si estás hablando de la población en general,
la población que viene, o sea, de una residencia o que vienen de la Ciudad de México y se establecen en estos fraccionamientos concretamente, o de la población originaria, ¿no? ¿De quién se está hablando concretamente? Para poder entender un poco cómo ustedes están relacionando esta idea de salud con la pérdida de suelo agrícola. Gracias. No, gracias a ti, Yadira. Varias cosas bien interesantes que también uno después empieza a pensar, lo que para mí es maravilloso, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Empezando por lo que comentabas del último, ¿no? O sea, este tipo de vivienda realmente fue adquirida por personas de la Ciudad de México, más que nada para ejercer en su segundo crédito. Porque en realidad muchas de estas viviendas ahí están, son como elefantes blancos, porque no vive nadie ahí durante la semana y puede pasar mucho tiempo hasta que la gente venga, ¿no? Que una vez hablando con personas me decían, es bien chistoso, porque cuando llegan al fin de semana nos invaden, ¿no? O sea, porque estos conjuntos luego ahí están metidos en pequeños enclaves, ¿no? Donde está de la cervecita, ya sabes, ¿no? Los abarrotes, ¿no? Ahí. Y nos invaden, ¿no? Y solo los vemos en sus chanclas, que usan chanclas y camisetas, porque estos conjuntos tienen alberca, ¿no? Entonces, realmente quien vive ahí, la mayoría de los casos, no todos, pero la mayoría de los casos no son residentes como tal, sino es más bien casa de fin de semana o porque se ejercieron el segundo crédito, ¿no? Entonces, eso por una parte. Entonces, pero las implicaciones que creemos que están relacionadas, pues no tiene que ver con la población sino con la población que ha perdido sus tierras. Y Cuernavaca es bien curioso, ¿no? Porque se está dando más, es más una agricultura de consumo propio, de subsistencia, porque entre las mineras y entre la vivienda, pues ya no hay como las grandes extensiones de cultivos, sino hacia las zonas que están más deshabitadas, pongámoslo así. Pero lo que nosotros hemos estado viendo es que justo donde se ha incrementado, por ejemplo, el caso de la diabetes y de la obesidad, no es en estas zonas, son las zonas que están más cercanas, ¿no? A los conjuntos urbanos, ¿no? Entonces, son personas que han sido desplazadas de sus tierras, ¿no? Y que se han ido de ahí, pero no van muy lejos, pongámoslo así, y se quedan como en ese segundo borde, no sé cómo ponértelo, ¿no? Un borde a esa misma tierra que en su momento fue de ellos, ¿no? Y obviamente que no teniendo su propia forma de consumo, pues la gente consume otro tipo de cosas, ¿no? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando pasó lo del sismo del 19 de septiembre, pasó algo bien curioso. Ahí en Tetela del Volcán, pues la gente no tenía que comer, ¿no? Entonces, llegaron muchas ayudas. Y entonces la mayoría de los productos que llegaban eran productos enlatados. Entonces la gente se empezó a enfermar, pero fuerte, porque la gente no está acostumbrada a comer comida procesada. O sea, la gente consume lo que produce, ¿no? Entonces nosotros consideramos que haya esa relación en términos de cómo ha cambiado sus hábitos de consumo por el hecho de que haya perdido la capacidad de generar alimentos para consumo propio, para subsistencia. No sé si se quedó claro o pues, se pude ayudar un poco, Yadira. Sí, sí quedó muy... Perdóname, Yadira. Algo también interesante que nosotros notamos es que curiosamente el pastoreo ha aumentado en Morelos. Entonces también mucho del suelo que es para producción agrícola es para pastoreo, ¿no? Incluso zonas de bosque se ha ido quitando para pastoreo. O sea, ha habido muchos cambios de los usos del suelo. Claro. Uh-huh. Claro. ¿Es pastoreo de bovinos o de pequeños rumiantes? O de... Hay de los dos.
De los dos. Es interesante, bien interesante eso, ¿no? No, sí, tiene sentido esto que comentan y pues muy interesante, ¿no? Ya estaremos viendo los resultados ahora que Pues, los publiquen, ¿no? a ver. Porque sí, Y, ha tardado mucho, porque te digo, los datos de la salud son muchísimas variables y tienes que ir viendo cuáles te sirven, cuáles no te sirven, ¿no? Entonces, por eso ha tardado un claro, poco más. Te digo, esta chica que está trabajando en Guadalajara, ella ya lo tiene mucho más avanzado y ahí sí ya dirá, pero ahí te digo, no por lo que hayan perdido del suelo agrícola, del consumo propio, sino más bien lo que implica la lejanía a los centros de trabajo, ¿no? A los centros de consumo. O sea, porque la gente vive lejísimo, o sea, hay conjuntos en la zona metropolitana de Cuernavaca, de Guadalajara, perdón, de miles y miles y miles de viviendas. Y la única cosa que tú tienes cerquita es las tiendas del Oxxo, ¿ya? Y que una que otra tendita. Entonces claro, la gente lo que claro. consume es eso, sus hábitos de consumo están asociados con eso, o personas que trabajan, ¿no? Y que están todo el día fuera, entonces lo único que consumen es refrescos y comida procesada, ¿no? Entonces ahí Claro, sí parece que hay una correlación porque justo, ahí es muy claro, Yadira, justo cuando ella hizo la espacialización por AGEP de los, o sea, georreferenció, ahí quedó muy claro. O sea, había una correlación de los niveles de donde había más padecimientos de obesidad, de diabetes, justo era en ese conjunto. Ahí no hay dudas ya, o sea, hay una correlación clarísima. claro. Y bueno, Pero creo pues que desde cuando, también hay otro elemento importante, ¿no? Y ahorita lo recuerdo porque recientemente hice una entrevista a un ejidatario aquí en un municipio conurbado de Morelia, y justamente el tema de la actividad física, ¿no? Que implica la práctica, o sea, la actividad agrícola, ¿no? Él me decía cuando yo le preguntaba, porque justo con el tema del COVID estamos haciendo un trabajo campo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de campo, entre comillas. Yo le preguntaba acerca de la obesidad y él y se rió, ¿no? Y me decía, bueno, es que aquí no tenemos ese problema porque todos estamos trabajando, o sea, desde la mañana hasta la tarde estamos en movimiento. Entonces, creo que ese elemento del movimiento físico, de la actividad física, me parece que es muy importante y es una variable sí. importantísima tanto en la presentación de la obesidad como de la diabetes tipo 2, ¿no? Sí, sin duda. Mira, la movilidad, los hábitos alimenticios, los desplazamientos, o sea, la lejanía, o sea, lo tiempo que la gente pasa en el transporte público, la ausencia de áreas verdes es otro factor. O sea, hay varias variables que en el caso de ella es muy claro ya, ya lo tiene hecho. Aquí tiene más que ver con el hecho de la gente que ya no trabaja la tierra, o sea, la gente ya no produce nada, ¿no? En el caso, pues, de Morelos, ¿no? Y por eso es que los padecimientos realmente no están asociados, como en el caso de Guadalajara, o a las zonas donde hay más casos, en los conjuntos urbanos, porque tiene una dinámica diferente, sino más bien en las zonas rurales. Y eso es muy interesante, ¿no? Muy Cuando interesante, Carla. la gente No, sí, sí, está muy interesante. acostumbrada, como tú decías, o sea, la gente consume su consumo propio y vende el caso de Tetela del Volcán quedó más claro. O sea, la gente no tiene problemas porque come lo que produce, pues le llevaron las latas de atún, todo el mundo enfermo, Claro, ¿no? claro. Entonces, eso es bien interesante, o sea, cómo ha cambiado eso y cuáles son las implicaciones que ah, ha tenido. Yo creo que esto amerita mucho más estudios, ¿no? A diferentes escalas también, ¿no? Igual podemos ver ahí el caso de Morelia, cómo funciona en Morelia, ¿no? Sí, sí, no, suena, ¿no? Aquí lo que te comento es que normalmente los sistemas productivos han cambiado y Sí, las producciones tradicionales, de tipo tradicional, pues también ha cambiado, salvo en algunos lugares que conservan todavía milpas, ¿no? Como para consumo propio, ¿no?
Exacto. pero la dieta ha cambiado, o sea, la dieta en general, incluso hasta los que no han vendido, han cambiado su dieta, ¿no? Sí, sí, Y entonces, pues eso es algo como que son tendencias, ¿no? Pero sí, está sí. muy interesante, Carla. Felicidades por el trabajo. Sí, sí, gracias. Sí, efectivamente hay tendencias y como tú dices, es cierto, ¿no? Hay gente que aunque produzca, pero en su práctica cotidiana no consume esa producción, sino su práctica cotidiana, y aquí entrarían otras variables, por supuesto, como los centros de trabajo, ¿no? Ah, pues esto puede ser muy burdo, pero pues yo conozco a un señor que vive pues también en la zona metropolitana, vive allá por Zapata. Él se sale de su casa a las 7 de la mañana y tiene una milpa muy pequeñita ahí en su casita, ¿no? Y produce, y hacen su harina, ¿no? Y hacen gorditas y eso. Pero ellos salen de su casa a las 7 de la mañana y yo me tomo un café con una concha, un pan dulce. Y vuelvo a comer a las 7 de la noche cuando regreso a mi casa. Pues obvio, este señor tiene diabetes, pues ya muy grave, ¿no? Y aunque yo produzca, pero su práctica, ¿no? El hecho de que se tenga que desplazar, y para ello es muy difícil, o sea, no puede venir a trabajar e ir a su casa a comer, por ejemplo, ¿no? Porque tendría que gastar más dinero en transporte público que ello no tiene, ¿no? Eso es algo que también a mí me llama mucho la atención, ¿no? Sé cómo el transporte público también limita tanto a la gente y es una forma de control tan fuerte, ¿no? Y bien, en el caso de América Latina, más todavía, ¿no? Ah, pero la configuración de su práctica cotidiana, pues no puede comer, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, la tendencia es que va a haber cambios fuertes también en cómo uno consume todo ello, ¿no? Y también lo que representa ya también comer cosas que sean saludables, que tú me decías hace rato, ¿no? Que ya no tengan químicos y todo eso, ¿no? Eso ya tiene un costo añadido, además, ¿no? Las paradojas, ¿no? Creo que también querías comentar algo, ¿no? Gracias, Muy bien. Anaí nos dice que ya logró resolver. ¿Listo? Ya, a ver, ahí sí, ¿me escuchan? Te escuchamos ¿Sí? bien, Anaí. Listo. Hola, Sí. hola, pues muchas gracias por la presentación muy interesante. Nos pone a repensar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la pérdida de estas tierras? Pero a lo mejor por mi formación me fui un poco más por el lado que hablaba la doctora Yadira, ¿no? De qué sucede con estas otras poblaciones que están asentadas en la periferia urbana, pero que tienen más cuestiones urbanas que rurales, ¿no? Digamos. Y cómo a partir de los instrumentos desde la regulación en la planificación urbana, se orilla a que este crecimiento o esta permisión de estos nuevos fraccionamientos, ¿no? Estas nuevas formas de hacer ciudad limitan mucho con respecto a las distancias que uno tiene que recorrer para poder abastecerse, ¿no? Y cuáles son pues las oportunidades que uno tiene. Un caso muy particular es el fraccionamiento aquí donde yo vivo en Guanajuato capital, y entonces es un fraccionamiento cerrado para múltiples niveles socioeconómicos, con múltiples modelos de viviendas. Sin embargo, está estrictamente prohibido que se tenga un negocio local en la vivienda porque rompe con la imagen urbana, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una forma de meterte en cintura y de amarrarte de las manos y no poder generar, por principio de cuentas, la economía local, ¿no? Hay una serie de locales oficiales, ¿no? Que son elevadamente costosos, pero entonces no hay esa posibilidad de poder generar otras opciones para el abastecimiento, principalmente de lo que usted menciona, ¿no? De la alimentación y cómo eso sujeta orienta a modificar estas dietas, ¿no? La dieta mexicana no tiene que ver con los alimentos procesados. Sin embargo, lo que sí existe en este fraccionamiento son 2 Oxxos,
¿no? O sea, está altamente prohibido poder colocar un puesto de comida, una verdurería, frutería y demás, pero el Oxxo sí tiene permiso de existir, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaba pensando yo en cómo poder hacer un análisis territorial, es decir, observar cuáles son las prácticas que se tienen en el territorio que ayudan a explicar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está provocando estos instrumentos de planeación, estos instrumentos permisivos, y que se está cerniendo a este tipo de fraccionamientos para todos los niveles. Y entonces están eliminando esos lugares en donde anteriormente la población mexicana pues estaba abasteciendo de estos alimentos. Y también lo que decía la doctora Yadira, ¿qué sucede con nuestros espacios públicos en donde pues por lo menos se podía caminar, por lo menos se podía hacer ejercicio pues de manera intermitente si ustedes quieren, pero con esas distancias que se están teniendo entre los centros de trabajo y la vivienda, pues muy difícilmente queda tiempo, como el caso que usted decía de este señor, ¿no? Que no le da tiempo, aunque él tenga ahí el recurso de poder alimentarse con ello, ¿no? Y tenía una pregunta además, estas personas, en el caso, por ejemplo, de este señor, ¿cómo es el lugar donde él vive? O sea, ¿es una vivienda autoconstruida? ¿Es un fraccionamiento abierto? ¿Cómo es este lugar? Para tratar de entender, pues, esa dinámica territorial. Muchas gracias, Anaí, muchas gracias. Pues coincidimos en muchas cosas, ¿no? Parece que tu fraccionamiento es parecido a los de... Es, es un espejo de muchos, ¿no? De esta política, ¿no? Mira, yo siento también, no sé, podrían ser suposiciones, ¿no? Lo que pasa es que yo siento que también esta producción de viviendas se establece a partir de vínculos y de determinadas redes, ¿no? Y que a su vez busca esta regulación del orden, ¿no? Una regulación de un orden, ¿no? Que yo creo que viene desde la modernidad, yo siento, ¿no? De lo que es aceptable, permisivo en términos de lo que representa ya víveres en términos de un estatus social más arriba, ¿no? Porque un alumno otro día me estaba platicando algo de Ciudad Juárez y decía, es que mi mamá tiene esa actitud, ¿no? Ahorita te comento, porque me parece curioso eso, ¿no? Esta idea o sea, regular el orden, ¿no? Para que establezca, ¿no? Una nueva configuración social, no en términos de pertenencia, ¿no? Y quizás eso pueda ser más visible en países de América Latina. ¿Por qué? Porque las diferencias sociales son mucho más fuertes pues, que en Europa. Por ejemplo, ¿no? La brecha entre la riqueza y la pobreza aquí es muy, muy elevada, ¿no? Entonces se puede jugar con muchas cosas aquí, ¿no? Y me parece que esta idea de la regulación del orden y también dentro del marco de la representación de diferentes niveles, me parece que es muy impositivo en México y ha logrado, ¿no? O sea, lo que se busca es que el propio sistema va buscando cada vez más anclas diferenciadas, ¿no? Para poder subsistir. Si uno entra en crisis, pues voy a la otra y así, ¿no? Entonces, yo siento que se establecen también redes, ¿no? Es que México a veces es un poco surreal en algunas cosas, pero, por ejemplo, el caso de la construcción, no sé si ustedes conocen, en Valle de las Palmas, en Tijuana, que supuestamente también era una ciudad sustentable, así la vendieron, ¿no? Lejísimos, lejísimos de Tijuana, lejísimos. Entonces, que era una ciudad sustentable, que iba a haber servicios, había haber escuela. O sea, el Estado hizo una super carretera para llegar hasta allá, como de 3 o 4 vías, ¿saben? De un lado y del otro, una cosa que dice, wow, ¿no? Esta super carretera, ¿no? Para dar acceso a la ciudad sustentable. Llevaron un polo de la Universidad Autónoma de Baja California para allá. O sea, el Estado promovió todo, dio todas las posibilidades para que los privados empezaran a
a construir, ¿no? Entonces empieza a construir la ciudad sustentable y ahí sí, vivienda de bajos recursos, ¿no? Era vivienda que estaba pensada para personas que trabajan en la maquila. Ahora, pues lo que pasa es que está lejísimos la vivienda de la maquila. Entonces, lo que empezaron fue que una operadora de transporte, ya saben, los arreglos, ¿no? Y esa operadora es que daba acceso, solo una, daba acceso a esta ciudad sustentable, ¿no? Entonces ya hubo ahí, ¿no? El arreglo entre esta operadora, no sé si con el Estado y la desarrolladora, ¿no? Que solo ellos es que daban acceso, obviamente que esto no funcionó, y el Valle de las Palmas es una ciudad fantasma, es terrible, no sé si ustedes han escuchado hablar, se han ido, da miedo, era ahí, ¿no? Entonces, que en términos de estas redes, ¿cómo se establecen, ¿no? Estas cosas para que no dejen, ¿no? Y obviamente que hay cosas que establecen desde de la misma política, ¿no? De lo que se permite o no se permite, cómo se regula, no se regula para dar beneficio a qué o a qué, ¿no? Este es un ejemplo, yo creo, y puede que esté padeciendo lo mismo, Anaí. O sea, que haya acuerdos, ¿no? Con los del mismo OXXO, pues tú sí tenemos esa concesión, entonces me tienes que asegurar que yo no venga aquí nadie más para que yo asegure este mercado, ¿no? Yo creo que puede que haya algo ahí, ¿no? Y además que se sustente, yo siento, en esta base de la regulación del orden y de aspiracional también. Yo siento, ¿no? Porque te decía de este alumno de Ciudad Juárez que unos inmigrantes estaban afuera del fraccionamiento pidiendo algo así, su mamá estaba enojadísima porque había comprado ahí la casa, y entonces el hecho de comprar ahí, de adquirir ahí, la metía dentro de este marco de regulación de un orden. Entonces este señor no tenía por qué estar ahí, porque eso no fue lo que le vendieron. No sé si explico. Sí. Y del señor que tú dices, sí es autoconstruida, Anaí. O sea, todo el borde periurbano de Cuernavaca, creo que Cintia lo conoce, sí es de alta construcción. Y toda la parte ahí de las barrancas, sí es autoconstrucción. Okay. Que Muchas todavía gracias. agarra unos municipios, todavía agarra Temisco, lo de las barrancas, entonces todo eso es autoconstrucción. Gracias, muchas gracias. La gente tiene pequeños terrenos, ¿sabes? Y entonces pueden construir hasta arriba, pero en esos terrenos sí a veces cultivan algo, ¿no? No, es mucho más difícil, Anaí, que la gente más al sur venga hacia Cuernavaca. Es más difícil todavía. Yo me acuerdo de unas entrevistas que hice de personas que viven de un lado de una barranca. Yo les preguntaba si iban a un parque. Las personas decían, ¿cómo? Y estamos dentro del área, o sea, estamos dentro del municipio. No podemos, tenemos que tomar 2 transportes. Somos 4, ir y venir. Yo no puedo llevar mi familia ahí, ¿no? Entonces, la movilidad, pues es una ancla clave, ¿no? De controlar ciertos sectores, yo creo. De hacer territorios insulares, ¿no? Y fragmentados. Totalmente, ¿no? Porque tú dices quién sí y quién no. Y también pasa al revés, ¿no? Pues hay una zona aquí que es donde está una plaza comercial, o sea, como las primeras plazas comerciales más nice de Cuernavaca, la de galerías, así que seguramente conoce. Se empieza a construir una zona ahí en ese entorno, ¿no? De unas viviendas ya de un nivel más elevado, se elevó la procuraduría, oficinas, ahí todo eso, ¿no? Y obviamente hay una ruta o 2 cuanto mucho, ¿no? Porque la gente que va a vivir ahí no anda de ruta. La ruta sirve para que llegue la servidumbre a trabajar, nada más, porque la gente, y más al centro comercial, entra y sale en el coche, va a su casa, entra y sale del coche. No. Muchas gracias, muy interesante, gracias. No, a ti, Anaí, muchísimas gracias. Gracias, Anaí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, si no, bueno. Si no, yo tengo más bien un par como de comentarios. De verdad que me pareció bien interesante la charla, Carla, porque sí, en algún momento sentía que regresaba
a mi experiencia vivida en Cuernavaca. Y Qué luego, bueno. Ojalá haya sido un buen recuerdo. no tanto, fíjate, porque yo vivía en Temisco, entonces yo nunca viví en Cuernavaca, porque además esa es otra cosa que es importante también creo considerar, ¿no? O sea, la zona de Cuernavaca como centro es una zona cara para vivir. O sea, el precio de la renta es caro, el precio, por ejemplo, de la comida es cara, ¿no? Entonces, pues yo era estudiante todavía, entonces vivía en la parte de Temisco y que era una zona más económica además, ¿no? Para vivir. Pero toda la configuración, por ejemplo, de Cuernavaca es una configuración muy fragmentada en cuanto a espacio, es decir, pero no son, pienso, por ejemplo, en estos, no es un crecimiento tampoco como tan disperso, sino es como concentrado, pero es muy privatizado el espacio. Por ejemplo, a mí me sorprendía que habían barrancas totalmente privadas, ¿no? Zonas en las que tú no podías atravesar y tenías que dar una gran vuelta como para poder salir del centro, ¿no? Por ejemplo, estas barrancas que justo que como que colindan en la parte del centro, son zonas que para atravesarlas casi que tienes que bajar así hasta el último nivel y vuelves a subir y ves como toda la carencia, ¿no? En el hábitat bueno, en la zona habitacional de esa población, pues que además es una población que está en el centro, pero que es una población con muchas carencias, ¿no? Y expuesta a un riesgo impresionante, porque esas barrancas son así, ¿no? Y tú subes y están totalmente precarias las casas, ¿no? Casi como una encima de otra, ¿no? Así como esto de vivienda, como por ejemplo pienso, no sé, en las favelas, cosas así que nos parecen que a veces son como ausentes. Cuando uno pasa por esas barrancas parece que lo estás viendo. A mí eso me llamaba mucho la atención cuando recién me mudé a Cuernavaca. Creo que eso también explica esto que tú planteas, ¿no? O sea, por ejemplo, esta dispersión de la población, digamos, que accede a esta vivienda de segunda residencia, efectivamente, pero la población de la periferia es una población que no es la misma que accedía a esta vivienda del centro de Cuernavaca cuando eran las grandes construcciones, los grandes jardines, este imaginario de la ciudad primavera, ¿no? Eso no, de la eterna primavera, eso en Temisco no se vive. Eso cuando tú decías esto, por ejemplo, de los fraccionamientos estos de segunda residencia, yo recuerdo los fines de semana o un día puente y es como si estuvieras en Cancún o en Acapulco. Ibas al Walmart y la gente enchanclada, como lo describes, ¿no? Pero es población de la Ciudad de México que va a estos fraccionamientos que son de clase media, baja, pero que tienen alberca, todos, ¿no? Y que durante la semana están totalmente deshabitados y el fin de semana ocupados, puentes o vacaciones a reventar, ¿no? Y claro, son los centros de vacaciones, pues, para ellos, ¿no? Entonces, esto contrasta mucho con, por ejemplo, con los pueblos tradicionales, con Xochitepec, con Emiliano Zapata, contrasta mucho el medio de vida, contrasta mucho la práctica diaria de esta población, ¿no? Y ahí creo que hay una cosa que está ocurriendo que además está siendo reproducida por esta planeación de la que tú nos hablabas, que tiene que ver con la segregación, ¿no? Son viviendas que están a un lado de estos pueblos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Xochi es significativo, ¿no? Cuando tú bajas en esta zona hay fraccionamientos enormes, totalmente cerrados, ¿no? Y adelante está el pueblo, ¿no? Entonces, se empiezan a generar ahí unas relaciones a veces un tanto complicadas, ¿no? Porque Xochitl tenía unos índices de delincuencia altísimos, ¿no? Estos problemas de unas zonas abandonadas, pero que además no eran de clase, como te digo, no era clase alta, era clase baja, ¿no? Algunos eran multifamiliares, bastante deteriorados, ¿no? ¿Cómo has visto tú esto, por ejemplo, la cuestión específicamente de la segregación social en estas zonas? ¿Lo has trabajado? ¿Cómo lo has indagado? Muchas gracias, Cintia. De hecho, bien, volviendo al inicio, y creo que abona la pregunta de Alejandro también. Por eso le decías que estamos hablando de tipos de construcción muy distintas, ¿no? O sea, obviamente que no es lo mismo Vista Hermosa, ¿no? Que se construyó en los años 50, que son las grandes propiedades, las grandes casas coloniales, a este tipo de vivienda que cuando estaban en venta, pues estaban entre 400, 500 mil pesos.
¿no? Es muy diferente, pues Vista Hermosa puede encontrar casas de 5, 6, 7 millones para arriba. Es muy distinto, ¿no? Y obviamente que en ese entonces, el hecho es que Cuernavaca sí tiene este perfil, ¿no? De segunda residencia, ¿no? Por las bondades del clima, porque pues vinieron los personajes ilustres, y esto pues desde siempre, ¿no? Casi que desde su consolidación, ¿no? Como ciudad, y pues también estaba muy asociado con las no de las fábricas, ¿no? ¿Cuáles fábricas? Los casinos. No. Las haciendas, Ah, sí, con las las haciendas, Oh, que sí, tenía mucho que ver con las haciendas, ¿no? Segunda gran hacienda importante en México es de Morelos, pero Morelos Cuernavaca, o sea, es la ciudad de Cuernavaca, ¿no? Entonces puede que tenga esa relación y pues siempre está relacionada como segunda residencia, pero estamos hablando de configuraciones sociales muy, muy distintas, ¿no? No es lo mismo acceder a una vivienda de 400,000 pesos a una de 5 millones, ¿no? Entonces, obviamente que esto también esta vivienda está pensada para determinada clase social, ¿no? Estos grandes conjuntos con la alberca, efectivamente, como tú dices. Mira, yo no he estudiado la cuestión de la segregación para nada, pero aquí retomo un poco lo que decía Yadira. Yo creo que esta cercanía, ¿no? Yadira, bien, mal, menos, más, yo creo que sí, también tiene influencia en las prácticas de las personas seguramente, ¿no? De que puedan ir perdiendo alguna configuración más tradicional por la cercanía que tiene con el otro. No sé, ahí sí no te podría decir, Cintia, porque no he trabajado cómo se dan esas relaciones, hay conflicto, no hay conflicto, ¿no? Entre estos fraccionamientos y el pueblo, ahí no se sabría decir. Mira, lo que sí les podría comentar, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los jardines de México. Sí, Entonces, sí. por eso hace rato decía, lo que yo siento es que ha habido muchas presiones de una manera, de otra manera, de cómo sea, para que la gente va saliendo de sus tierras, que va dejando la producción. Entonces, los Jardines de México es de un consorcio privado, pero fíjense, consorcio privado donde el gobernador también es parte de ese consorcio, también es accionista, no lo que está ahorita, sino el anterior, porque esto se construyó con el anterior, ¿no? Y esto se construyó en el sur de Cuernavaca, ya sobre la carretera hacia Acapulco. Entonces, los Jardines de México es una reproducción de jardines del mundo. Ya pueden imaginar en una zona árida para que la cosa esta se mantenga, la cantidad de agua necesaria para que esto se mantenga verde, ¿no? Y además plantas exóticas, bien, terrible la cosa, ¿no? Entonces, con los Jardines de México, se empezó a escuchar que los campesinos no tenían agua. O sea, cuando al sur hay muchos mananciales de agua, ¿no? Entonces la gente se empezaba a manifestar que no tiene agua, que no tiene agua, que no tiene agua, pues se va a ver, pues no tenían agua porque la agua estaba siendo canalizada para los Jardines de México, ¿no? Entonces, de una o de otra manera, no se va despojando a la gente de sus tierras, ¿no? Quizás aquí haya esta particularidad, ¿no? De, de las presiones del gobierno, las presiones empresariales también, ¿no? Porque se han hecho muchas cosas aquí en Cuernavaca para destituir a la gente, pues que no tienen cualquier funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, el Parque de la Ciencia y de la Tecnología es otro elefante blanco, está sobre un ejido y no tiene cualquier función. No sirve para nada, o sea, no hay nada, no hay nada ahí, ¿no? Entonces, la gente sí ha ido siendo despojada. Ustedes han escuchado seguramente el caso de las mineras, ¿no? El problema que siempre hay con las mineras aquí en Morelos, y pues obviamente que la gente va saliendo, se va adaptando también a eso, ¿no? Miren, yo me acuerdo de un chico que trabajaba en Baja California, un pueblo de Todos Santos. O sea, el pueblo era ya pueblo mágico.
Entonces, estaban llegando los gringos a comprar tierras ahí y estaban haciendo incluso conjuntos como para retirados, ¿no? Gringos. Y entonces, ¿qué pasaba? La aldea, o sea, está el pueblo y parece que había un pueblito más chiquito de pescadores ahí. Entonces la gente ya no se estaba dedicando a la pesca, la gente mejor iba a trabajar a estos fraccionamientos de mantenimiento, de limpieza y así, ¿no? No sé si valdría más o cuál era la razón, pero el hecho es que sí tiene implicaciones, pues lo que tú decías, Yadira, ¿no? O sea, las nuevas configuraciones territoriales que no tienen determinado control, yo siento que sí tienen implicaciones en las formas de vida de la gente que vive ahí, ¿no? Y pues creo que Morelos sí también es un caso especial, ¿no? Creo que el caso de las mineras ha sido muy impactante. Y también, por ejemplo, el caso de Tepoztlán, ¿no? Con la denominación de pueblo mágico, justo se genera esta diferencia entre los locales y los de segunda residencia, que además es segunda residencia de clase alta, ¿no? Sí, Y hay una pérdida también de la población de acceso a actividades primarias, agricultura, ganadería, y empiezan a moverse más a turismo, pero al mismo tiempo se dan cuenta que pues lo que ganan de turismo no les permite acceder a lo que se vende en el pueblo, y terminan no van pueden a competir. Yautepec. No Entonces, pueden competir ahí de ninguna manera porque ustedes van al mercado, ¿no? De Tepoztlán y todo es carísimo, carísimo, ¿no? carísimo. Carísimo. Pero si a lo mejor en la esquina puedes encontrar un señor que todavía vive de lo que vende, no sé, del aguacate, pues compres los aguacates en 10 veces menos, Sí, ¿no? Entonces sí, la sí. gente no puede competir con eso. Sí, nosotros hicimos unas entrevistas en Tepoztlán porque trabajamos esta parte de pueblos mágicos y ellos nos decían que iban a comprar a Yautepec, que ellos, los originarios, no hacían sus compras en el pueblo porque es muy caro. Y es uno de los principales atractivos, el mercado de Tepoztlán y toda la venta tradicional y así, pero la gente local no compra ahí porque no le alcanza, pues es muy caro el producto. Entonces, y ahora, yo no sé si ustedes han ido en estos tiempos, pero ha habido un giro interesante en el mercado. Ya no es las gorditas y todo eso, sino ahorita ya mitad del mercado, sino más, es comida prehispánica. Yo no soy conocedora de la comida prehispánica para nada, pero me puse a buscar y pues, ¿qué creen? De prehispánico no tiene nada, ¿no? Entonces, cómo se simula también, eso, ¿no? Es como eso. hay una simulación de prácticas, de identidades, pues que no es real, ¿no? Y que va destituyendo, yo siento, las formas tradicionales, reales de la gente, ¿no? Y porque, pues, obviamente que todo está mucho más volcado hacia al mercado, ¿no? Realmente a mantener a las personas, ¿no? Es los lugares. Claro, claro, tiene, sí, pues sí, toda la desigualdad que eso genera en la misma población. Sí, Entonces, pues Tepoztlán es un pueblo muy pobre, muy ¿no? pobre. O sea, no, fíjense la paradoja, ¿no? Un pueblo que vive del turismo, donde la población local tiene un nivel de pobreza muy elevado. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Carla. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, Me tú dio quieres mucho hacer algún gusto. comentario. Ajá, te escuchamos. ¿Quieres hacer algún comentario, Carla? Antes de... No, pues nada, pues comentarles que me dio mucho gusto, ya anoté algunas ideas también aquí, ¿no? Que me parece interesante es tener las relaciones que se establecen, ¿no? Entre estos fraccionamientos y los pueblos, las prácticas que comentaba también Yadira, ¿no? Lo que comentaba también Anaí hace rato, ¿no? De las redes y de la regulación, eso me parece interesante, que creo que también hay que indagar. Pero me parece a mí que esta relación de la salud, y no por el COVID, desde antes con lo urbano me parece que es un tema, un gran tema, y que se está trabajando por separado, ¿no? Obviamente que esto pues no es, tiene implicaciones políticas, claro que nadie quiere que se trabaje conjuntamente, ¿no? Porque esto, términos políticos podría ser muy, muy, muy fuerte, pero me parece a mí que es muy importante. Yo les agradezco muchísimo, fue un gusto, ¿no? Poder estar con ustedes, ¿no? Porque siempre hablamos del SIGA, pero pues no conocemos las caras, no conocemos a la gente, ¿no? Y me da mucho gusto, porque creo que tenemos muchas cosas en común, ¿no?
Sí, yo creo, como te decía, que sería muy interesante seguir trabajando en conjunto y que esto que tú planteas, pues también a nosotros nos permite ver esto que también nosotros vemos acá, pero justo en otras realidades, ¿no? Entonces, muy interesante, muy Sí, interesante. porque los procesos históricos son determinantes, ¿no? Y a Claro. mí me parece que los procesos históricos nos permiten construir teoría, ¿no? Eso a mí me fascina. ¿No? Y no abogar por modelos, ¿no? Que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Claro, sí. Entonces pues no, te agradecemos mucho tu presentación. A Esperamos pues ustedes. seguir en contacto contigo Muchas y gracias. Igualmente, igualmente. bueno, pues entonces seguimos en contacto. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, un gusto, Hasta un gran luego. gusto, de hecho. Gracias. Hasta luego, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Carla. Muchísimas gracias.